Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Yolman Méndez. Es un gusto saludarte. A partir de ahora, estamos iniciando un nuevo trimestre y con este tendré la oportunidad, el privilegio de compartir contigo cada semana unos minutos en los cuales repasaremos los conceptos principales de la lección. Como estamos comenzando un nuevo trimestre, creo que vale la pena que podamos ver algunos asuntos de este libro que vamos a estudiar, el libro de los Hechos. Este libro en particular no dice nada sobre su autor, pero la tradición de la iglesia siempre ha identificado a Lucas, el médico, como su autor. El apóstol Pablo lo menciona en la carta a Colosenses, en 1 Timoteo, fue su compañero de viaje, y Lucas, que fue el autor del tercer evangelio, se le atribuye la autoría también de este libro. Así que este libro es un relato del surgimiento de la iglesia cristiana desde la resurrección de Jesús en el año 31 hasta el primer encarcelamiento romano de Pablo en el año 62. Así que abarca prácticamente 3 décadas de la historia de la iglesia cristiana. Habla del periodo de formación de la iglesia primitiva, en la cual hubo un aumento, un crecimiento considerable. Es más, algunos autores inclusive dicen, bueno, no deberíamos llamarle Hechos de los Apóstoles, sino más bien Hechos del Espíritu Santo, ya que es gracias a la obra del Espíritu Santo cómo la iglesia primitiva crece, se multiplica y cómo se cumple la misión. Así que este libro de Hechos de los Apóstoles, sin lugar a dudas, será un libro que nos va a inspirar en el cumplimiento de nuestra misión en estos tiempos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio ahora al estudio de lo que fue esta semana, la primera lección, me seréis testigos. El versículo de memoria lo encontramos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vamos a dividir la lección en 3 temas. El primero, la restauración de Israel. El segundo, una misión mundial. Y el tercero, una preparación necesaria. Así que vamos a comenzar con la primera sección. En el libro Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículos 6 y 7, encontramos una pregunta que los discípulos le hacen al Salvador. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Fijémonos entonces en esta condición de los discípulos. Jesús había recién resucitado y ahora los discípulos vienen con él y le hacen esta pregunta. Pero ¿qué fue lo que llamó a los discípulos a hacer esta pregunta? Bueno, había por lo menos 2 conceptos mesiánicos que eran más de moda en ese tiempo. El primero era un concepto referido a un rey davídico. En Salmo capítulo 2 versículos 6 al 9, por ejemplo, habla de ese rey que establecería su trono y gobierno para siempre. Pero había otra referencia mesiánica también, el del siervo sufriente, muy famoso este texto de Isaías, el capítulo 52 y 53, aquel que sería rechazado, que moriría por los pecados del pueblo. De alguna manera el pueblo de Israel, los judíos, se concentraron más en la idea mesiánica de un rey, de un libertador. Así que aunque Jesús había estado con sus discípulos durante varios años, ellos lo habían escuchado muchas veces la misión que él había de cumplir, de alguna manera los discípulos no habían comprendido el significado de sus palabras. De tal manera que aún después de su resurrección, ellos se acercan con Jesús, le preguntan si habría de restaurar el reino a Israel en ese tiempo.
y no se refieren a un reino espiritual, se referían a un gobierno, a un reino regido por hombres. Así que, de alguna manera, uno de los temas principales que trata Jesús con sus discípulos en esos 40 días que Él está aquí después de su resurrección, es justamente la naturaleza del reino de Dios. Él tiene que explicarles en qué consiste realmente el reino de Dios. Y en su respuesta, Jesús intencionalmente dejó el problema sin resolver. Él no rechazó la premisa de que efectivamente había un reino inminente, pero tampoco la aceptó como ellos la estaban planteando. Solo le recordó que el tiempo de los actos de Dios pertenecen únicamente a Dios. De esta manera, lo que Jesús logró fue hacer como una especie de formateo en la mente de los discípulos. Ellos tenían que entender que ellos tenían que olvidarse de la idea de un Mesías terrenal y ahora tenían que comprender en qué consistía realmente el reino de Dios para poder cumplir la misión que tenían al frente. Y entonces ahí nosotros tenemos que pasar ahora al aspecto 2, una misión mundial. Leamos para esto el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que viene de parte de Jesús es simplemente darles instrucciones a sus discípulos respecto al propósito de su llamado, a lo que ahora ellos deberían hacer de aquí en adelante. El cambio de planes, el cambio de pensamiento en los discípulos podría ayudar para que ellos cumplieran con la misión. Pero por supuesto, ellos debían primero recibir el poder del Espíritu Santo. Y realmente había una promesa, por lo menos la que está registrada en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, esa promesa de la recepción del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo había estado activo entre el pueblo de Dios, aunque se había manifestado ya, había una promesa especial, de una concesión especial del Espíritu Santo, la cual ocurrió justamente en el día del Pentecostés. Es decir, que todo el esfuerzo que los discípulos habrían de hacer para cumplir la misión no habría servido de nada sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no hay convicción de pecado, sin el Espíritu Santo no hay conversión, sin el Espíritu Santo ningún corazón puede ser convertido, sin el Espíritu Santo la iglesia prácticamente no existiría, el reino de Dios no se habría podido establecer, nadie sería inspirado a predicar el Evangelio, no habría conversión de las almas. Así que el Espíritu Santo es el actor preponderante en el cumplimiento de la misión. Y creo que nosotros como iglesia hoy debemos entender eso. Debemos entender que nuestra necesidad es la de recibir el poder del Espíritu Santo. Por supuesto que también los discípulos llegaron a comprender el papel de ellos como testificadores. El testimonio es un relato de primera fuente. Así que los discípulos que habían sido testigos, que habían caminado con Jesús, que habían presenciado sus milagros, que habían escuchado sus sermones, ellos mismos habían sido utilizados para hacer algunos milagros, algunas manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora ellos serían testigos e irían a predicar de lo que ya ellos habían vivido en su experiencia con Cristo Jesús. Y el plan de la misión era progresivo. Por eso Jesús les dice claramente: me seréis testigos, primero ¿en dónde? En Jerusalén, luego en toda Judea, luego más afuera en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que aquí encontramos el cumplimiento de la misión de una manera progresiva. Ellos no se iban a quedar solamente ahí. La misión iba a terminar hasta lo último de la tierra. Y fue justamente el apóstol Pablo quien hizo una ardua labor saliendo a predicar a los gentiles. Y hoy por eso tenemos una iglesia mundial.
una iglesia que predique el evangelio en todo el mundo. Y el evangelio llegó a nosotros, y ahora nosotros somos también llamados a ser testigos y a ser instrumentos del Espíritu Santo para traer almas a los pies de Cristo Jesús. Si vemos el Antiguo Testamento, el cumplimiento de la misión del pueblo de Israel era distinto. Eran las naciones vecinas las que tenían que venir a Israel y conocer a Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento Dios invita a sus misioneros, a sus testigos, a salir. Ahora son ellos los que salen a todo el mundo. Así que nosotros somos llamados a salir. Ellos salieron de Jerusalén. Nosotros debemos salir de nuestras iglesias. No podemos estar en nuestras iglesias sentados esperando que las personas vengan. Debemos ir a ellos, debemos ir a los parques, debemos ir a sus casas, ir a sus trabajos, salir a predicar, salir a repartir revistas, salir a dar testimonio, hablar con nuestros vecinos, hablar con nuestros familiares no convertidos. Esa es la misión que se nos ha encomendado. Así entendieron los discípulos que su llamado, y ellos entonces salieron a predicar este evangelio. Muy bien, ahora vamos a la última parte de la lección. Una preparación necesaria, la he titulado. Vamos a leer ahora ahí en el libro de los Hechos, a partir del versículo 9. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así que aquí ocurre ese evento tan maravilloso, la ascensión de Cristo Jesús. Mientras está hablando con sus discípulos, ahora ellos observan cómo Él se eleva, y finalmente ellos lo observan en una nube hasta que desaparece de su vista. Y quedan entonces los ángeles que les mencionas, así como Él, como le habéis visto ir al cielo, de la misma manera Él vendrá otra vez. Este hecho seguramente llenó a sus discípulos de fortaleza, les animó, les fortaleció para ir en el cumplimiento de la misión. Se quedaron con esa expectativa: vendré otra vez, así como le habéis visto ir, así entonces Él regresará. Qué más grande motivación para ellos que volver a ver nuevamente a su Maestro. Así que esa ascensión visible de Cristo Jesús se convirtió en la garantía del retorno visible, que también ocurriría en una nube, aunque por supuesto ahora sería con poder y gloria, acompañado de los miles y millones de ángeles, como lo dice extensamente el Nuevo Testamento. Esa sería una tremenda motivación para predicar el evangelio. Pero para predicar el evangelio necesitamos una preparación cabal. Y por eso ahí señala en los siguientes versículos, a partir del versículo 12, del 12 al 14, que estaban ahí en Jerusalén, habían regresado. Y entonces dice el versículo 13 que cuando llegaron, subieron al aposento alto donde se alojaban, y ahí está el nombre de los discípulos. Y el 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuál es el modo entonces en que se prepararon ellos para recibir el Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa que Jesús les hiciera? ¿Qué hicieron ellos? Estaban como unánimes, perseveraban en oración y ruego. Inclusive encontramos ahí una imagen interesante. Ahí está la madre de Jesús, pero también están los hermanos de Jesús. Cuando leemos algunos evangelios donde ellos aparecen, se nos muestra escépticos respecto a Jesús, pero sin embargo, al parecer, la resurrección y los eventos finales
marcaron una diferencia para sus vidas y ahora los encontramos ahí junto con sus discípulos, junto con la madre de Jesús, orando, rogando, unánimes. Y fue justamente en esa condición, estando en esa condición, en oración, en ruego, como finalmente viene la promesa y el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Eso significa que tú y yo necesitamos también una preparación si queremos recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces hay una misión que a nosotros también se nos encomendó. La misión no fue encomendada únicamente a aquellos discípulos. Es más, quiero compartir contigo del libro El deseado de todas las gentes, de la página 761, un pequeño párrafo. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes, incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Así que esto nos envuelve a todos, a los discípulos allá, y ahora nos envuelve a nosotros aquí, aquellos que hemos creído. De hecho, es interesante el saber que nosotros hemos sido llamados también para anunciar a Cristo crucificado y a Cristo viniendo en las nubes de los cielos. Pero para cumplir esa misión que nos ha sido encomendada, necesitamos del poder del Espíritu Santo. Y para recibir el poder del Espíritu Santo, nuestras vidas deben ser vidas consagradas, entregadas al Señor. Nosotros debemos estar unánimes orando. Nuestras iglesias deben estar unánimes orando y pidiendo el poder y la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Nuestras familias deben estar unánimes orando, suplicando el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. Hoy, más que nunca, tenemos esa tremenda necesidad. Y la invitación que la lección de esta semana nos deja es que podamos solicitar, pedir, buscar, anhelar el Espíritu Santo y su poder para que también nosotros, al igual que los discípulos, podamos cumplir con nuestra misión de predicar el Evangelio y muy pronto podamos ver a nuestro Salvador viniendo en gloria y majestad. Qué hermosa lección la de esta semana. Ha sido un privilegio estar contigo en estos minutos. Deseo que Dios te bendiga y que esta lección pueda ser de fortaleza espiritual para ti y que a través de este estudio puedas ser motivado y movido por el Espíritu Santo para sumarte a los miles de misioneros, de testificadores, de testigos que debemos predicar día con día el amor de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Soy el pastor Yolman Méndez y es un placer haber estado contigo. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.